Ortiz. Recientemente fue responsable de la seguridad ciudadana bajo el ministerio del exministro del Interior, Mariano González, que como sabemos fue retirado al cabo de 15 días de funciones, lo que abrió la crisis política en la que estamos ahora, porque el señor González decidió no callarse y, cosa excepcional, entre los 63 ministros que han pasado por los gobiernos de Pedro Castillo, habló claro y dijo las cosas tal y como las veía. Y uno de los puntos que se le reprochó es no haber presentado un plan nacional de seguridad. Usted era responsable de hacer ese plan. Díganos, por favor, ¿existió ese plan o no? Buenos días, Fernando. Buenos días, Omar. Muchas gracias por la invitación. Sí existe el plan. Existió una presentación. Existe instrumento de gestión pública en seguridad ciudadana. Existe un instrumento de gestión vigente, que es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023, que tiene 5 objetivos y está desagregada la priorización de los territorios en donde debe intervenirse respecto a determinados fenómenos. Existe una política aprobada en junio de este año al 2030 en seguridad ciudadana, que tiene como objetivo reducir la victimización objetiva existente, que fue aprobado en junio y que no fue integrado en el discurso presidencial. En este año también se aprobó la implementación de la justicia juvenil restaurativa, la implementación del Código de Responsabilidad Penal Adolescente, que si bien es cierto lo lidera el Ministerio de Justicia, tiene que ver con el fenómeno de violencia y delitos y tampoco se integró en el discurso presidencial, pero sí estaba en el plan de acción presentado al Premier y al Consejo de Ministros. Es decir, existe efectivamente planes, existen estrategias documentadas en papel, con metas, y me imagino por dónde atacar. En este ya más de un año de gobierno, ¿se ha hecho algo? ¿Se ha seguido ese plan? ¿Se ha implementado alguna de esas estrategias hasta el momento? Los instrumentos de gestión pública son instrumentos de Estado, ¿no? Sobrepasan a los gobiernos. Lo que se aprobó ahora en este gobierno no es un trabajo que se inicia en este gobierno, sino que viene de atrás. Entonces son acciones que han estado de alguna manera implementándose, pero es el énfasis de los gobiernos la que hace que elevar algunos detalles, bajar otros o implementar nuevos. Y eso es lo que se estaba diciendo. Se presentó al Consejo de Ministros un plan que más o menos sea de transición entre lo que acababa el plan de 2019-2023 y empezaba la política. Y se estaba señalando que en 30, 90 y 120 días hacer acciones inmediatas. Y acciones inmediatas que tenían que ver con fortalecer los gobiernos locales en materia de información, de manejo de información, tenía que ver con abrir ciertas regulaciones o ciertas inclusiones de poblaciones vulnerables que están en calle y que están siendo afectadas por la violencia, pero también afectadas por la corrupción. Y al trabajar con ellos se entrega información de calidad para poder golpear tanto al delincuente común como al Estado que favorece al delito. ¿De acuerdo? Y eso y una serie de acciones que se plantearon a 30, 90 y 120 días. Llama la atención que una de las cosas que se planteó era la delegación de facultades. ¿De acuerdo? El MEF me parece que planteó una delegación de facultades que fue aprobada. Nosotros hemos insistido en que se entregue o se solicite facultades al Congreso para regir en materia de seguridad ciudadana. Lo que tenemos como estrategia del Ejecutivo es una entrega de de propuestas legislativas para que se discutan en comisiones, que no se discuten. Por un lado, no se discute en las comisiones, pero tampoco se entrega una propuesta de Ejecutivo para que podamos nosotros regular. Entonces siento que ahí hay un stand-by. Es decir, tenemos muchos planes, pero lamentablemente nada de esos planes se terminan ejecutando. Le pedimos unos instantes, tenemos que hacer una rápida pausa y venimos para seguir conversando sobre este tema que pues afecta creo que a todos los peruanos en este momento. De la mañana estamos conversando con Enrique Castro Vargas, abogado y magíster en gerencia en políticas públicas, y hablábamos justamente de las medidas que se han tomado. Existen planes, existen estrategias. Lamentablemente lo que vemos es que hay mucha dificultad en cumplirlas. Sin embargo, el gobierno ha dado una serie de medidas que llaman la atención, que hemos visto además en otros gobiernos, como los estados de emergencia. Entiendo que todavía siguen vigentes. ¿Cuánto ayuda declarar estado de emergencia a una ciudad como Lima, como Callao, como Trujillo, como Chiclayo? ¿Realmente facilitan el trabajo para combatir la inseguridad? Hay unas experiencias
interesantes con la participación de las Fuerzas Armadas, pero son muy específicas. En el caso de Ecuador, por ejemplo, para reducir la portabilidad de armas de fuego y homicidios en determinados lugares, hace varios años, se utilizaba a las Fuerzas Armadas como perímetro, pero quien intervenía en las zonas era la policía con apoyo de los gobiernos locales. En nuestro país no hemos implementado estrategias de apoyo de esas características, pero hemos tenido una demanda de los gobiernos locales por tener militares en calle, y lo hemos tenido durante el inicio de este año. Pero ya no están esas protestas o esos pedidos. Sin embargo, ustedes notarán que la inseguridad, y sobre todo en la zona de Lima Norte, que era donde están los alcaldes que más pedían, continúa. ¿Qué fue lo que apaciguó la necesidad de los alcaldes de pedir militares en calle? ¿Fueron los militares o fueron las condiciones que permiten los estados de emergencia para poder hacer contrataciones sin tanta fiscalización? Que es algo que también existe y es algo que se señaló en el Consejo de Ministros, tanto al Premier como a los demás ministros. Y esto no sé qué fue lo que generó en el Consejo, porque lo que se ha mantenido es la presencia de las Fuerzas Armadas, pero sin ninguna otra práctica o modificación. Hemos tenido lo de Braen, que ha sido una operación que debemos agradecer y felicitar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Combinadas. Sin embargo, pueden haber otras acciones con las Fuerzas Armadas, pero no se han hecho. Por otro lado, tenemos una debilidad de los contratos, como te digo, que es una condición que se apertura en este espacio de estado de emergencia. Por otro lado, también hay gobiernos o candidatos a alcaldes que en estas condiciones se apoyan en el estado de emergencia para decirle a la población que van a contar con los militares. Vamos a hablar sobre eso, porque es la campaña municipal, ¿no? Pero yo quisiera ver si hemos comprendido bien lo que nos ha explicado. Nos ha dicho usted que no sabe lo que se decidió en el Consejo de Ministros. Lo que sí sabemos es que echaron a Mariano González. Así es. Por algo habrá sido que lo echaron. Sabemos que hay una razón obvia, que él constituyó junto a la Fiscalía un equipo verdaderamente profesional de élite para hacer investigaciones sobre corrupción en las más altas esferas del Estado, y que eso no ha gustado a las personas que se sabían que serían afectadas por eso. Pero el otro tema que no gustó es que él señaló, por lo que nos dice usted, que esta política de emergencia nacional proclamada en febrero a pedido de algunos alcaldes se ha venido prolongando hasta hoy. Y los limeños y los chalacos vivimos sin garantías constitucionales en virtud de ese estado de emergencia. Y lo que hizo notar el ministro del Interior, que luego fue rápidamente echado naturalmente, es que no daba resultados en la lucha contra la seguridad ciudadana, por la seguridad ciudadana, y que más bien abría la puerta para que alcaldes, amparados por estado de emergencia, hagan compras sin las exigencias y los controles que la ley prescribe cuando no hay estado de emergencia. Y es así como llegamos, me parece, a lo que ha sucedido en Caraballo el día de ayer, en donde hemos visto que un alcalde ha sido detenido en su casa justamente por la compra de vehículos hecho al amparo del estado de emergencia. Explíquenos, por favor, qué sentido tiene seguir prolongando el estado de emergencia, es decir, hacer vivir a una tercera parte de la población peruana sin garantías constitucionales. Es una situación compleja en la medida de que en el Estado peruano no se evalúan las acciones. Entonces no hemos tenido una evaluación rigurosa respecto de este estado de emergencia. Y lo que hicimos nosotros en la evaluación, en el proxy de evaluación que presentamos, es que no habían resultados positivos significativos y que esto se debiese más bien parar y tener otro tipo de estrategia. Que se mantenga el estado de emergencia con una supuesta relativización de libertades es eso, una supuesta relativización de libertades individuales, porque en determinados sucesos se apela a que se tiene que respetar estos derechos porque pareciese que no estamos en estado de emergencia. Es el caso del intento de ingreso a determinadas viviendas, que se espera un reporte fiscal o judicial cuando estamos en estado de emergencia y se podría bien ingresar. Otra cosa es que en esta presentación, o lo que decantó esta presentación, es una estrategia que se armó con Lima Este, no con Lima Norte, con Lima Este, para intervenir en Lima Este con fuerzas policiales conjuntas, las de Lima Este, y integrar a todos los serenos de Lima Este bajo un único comando.
Es decir, lo que tenemos ahorita en las municipalidades es el gerente de seguridad ciudadana que lidera a sus serenos y el policía de máxima graduación que lidera a sus policías. Y tenemos una determinación situacional de los operativos diversa, que incluso se chocan, porque no hay un único mando. Y eso existe hace mucho tiempo. Entonces nosotros planteamos tener un mando único. Y eso planteamos el día martes, el día lunes y el día martes acá en Mariano. Entonces, además de lo del plan, además del equipo estratégico, se tenía una intervención en terreno en otro territorio con acciones diferentes. Donde íbamos a dejar un único mando policial que controlase a todos los serenos. Eso en coordinación con los alcaldes con quienes ya se había conversado. Y además, no era solamente un aparato de control, íbamos a sacar todos los programas preventivos de varias municipalidades de Lima Este a estar en calle varios días, identificando personas e integrándolas a una red de información. Sin información no hay paraíso en materia de seguridad ciudadana. Y no es que de este trabajo de prevención de resultado a largo plazo. Cuando tú haces información y trazas a una persona, ya lo tienes identificado, ya sea para hacer óbice o para hacer acompañamiento y tratamiento. Sin embargo, lo que hemos escuchado, porque, a ver, ninguna de estas estrategias que se han planteado las hemos visto implementadas en ningún distritos de Lima, pero lo que sí se plantea de la mano con el Ministerio de Justicia para combatir la inseguridad ciudadana tiene que ver con proyectos polémicos, como reducir la edad para que un menor de edad sea juzgado como un adulto, como expulsar a ciudadanos extranjeros, llámese directamente venezolanos, por conducir sin licencia, por no tener el carnet de vacunación y cosas de ese tipo. Es decir, van a contribuir a luchar contra la inseguridad, van a contribuir a que ya no te roben el celular, no te raqueten, medidas de ese tipo. Va a contribuir a que nos hagan una demanda colectiva contra el Estado peruano por infringir normas internacionales, por dañar a colectivos determinados, y vamos a terminar indemnizando en unos años. Eso no está bien ni como Estado democrático, ni como Estado moderno, ni como Estado racional y eficiente. El mismo Ministerio de Justicia hace muy poco ha sacado un informe de Migraciones y Criminalidad y señala que proporcionalmente son más los peruanos que están presos que los venezolanos que están presos. Por cada 100.000 habitantes hay más peruanos que venezolanos. Es una investigación, es una lógica de investigación que también se utilizó en Chile cuando decían que los peruanos éramos los culpables y responsables de la delincuencia. Se hizo el mismo trabajo y se descubrió que no es así. Lo mismo ocurre acá. No podemos atribuirle una realidad que tenemos ahorita solamente a los extranjeros y a los venezolanos en particular. Hemos tenido una modificación del fenómeno de violencia y delitos en nuestro país. Hasta el año 2018 hemos tocado piso el año 2019 en materia de victimización. Aunque no les guste, es una tendencia que la presente el INEI, se ha bajado la victimización, pero tocamos piso el 2018, el 2019, yo avisé y empezamos a subir. Claro que se difuminó con la pandemia, llegó la pandemia, entonces parecía que seguíamos bajando. Sí. No, esto que estamos subiendo es algo que viene subiendo desde el 2019. Señor Castro Vargas, pensemos en el futuro y nuestro corto plazo pasa por las elecciones municipales. ¿Qué de los discursos que viene escuchando usted a nivel nacional le parece razonable? Porque hablamos mucho sobre cámaras de seguridad, perros, inversión en armas no letales, etcétera. Pero plan, vemos que hay poco, pese a que hay varios generales retirados contratados y varios supuestos expertos que están trabajando para los candidatos a alcalde. ¿Qué ve usted de serio en nuestro país que se esté proponiendo para luchar contra un flagelo que, repito, es el que más afecta a nuestros compatriotas? Yo creo que debemos cambiar el indicador de productividad. Siempre se mira a más, ¿no? Entonces, antes habían 10 cámaras, ahora vamos a proponernos 20. Antes habían 10 serenos, proponemos 100 serenos. Ese indicador de productividad y de control creo que hay que modificarlo. Virar hacia una matriz, y lo digo en serio, una matriz de salud pública. Fenómeno de seguridad ciudadana, violencia, delitos y seguridad ciudadana, mirarlo hacia una matriz de seguridad, de salud pública. Modificando los indicadores. No es cuánto más tengas, sino cuánto más bajas el fenómeno o cuánto más reduce las probabilidades del fenómeno. Si tenemos solamente generales y policías, con el respeto que le tengo a la policía, vamos a tener miradas solo controladoras y fiscalizadoras. Si integramos miradas de salud pública, de educación o diseño urbano preventivo, estaríamos teniendo una mirada más integral y más complementaria. ¿Cómo es eso del diseño urbano preventivo? Esta es una estrategia que viene de Inglaterra, el CEPTEP, ¿ya?
que en sus primeras etapas era modificar el espacio para reducir los puntos ciegos, que la gente pueda vigilar visualmente el espacio, que no esté sucio, en fin, eso se fue cambiando. Y esto se convirtió en estrategia solo de recuperación de espacio. Cuando tú recuperas solamente un espacio, cambiando la luz amarilla, blanca, poniendo una canchita, y no haces ocupación comunitaria, viene el crimen organizado o viene quien no hace buenas las cosas y ocupa ese espacio. Hoy en día se habla de diseño urbano preventivo 2.0 o 3.0, que es recuperar el espacio público para darle vida comunitaria. Y muchas veces la vida comunitaria le dan los jóvenes, le dan las señoras, le dan incluso el ambulante, el reciclador, las personas que hacen trabajo en calle. Es decir, que la gente se sienta tranquila de ir a pasear, de ir a jugar pelota, de poder recuperar el espacio que ha sido tomado por la delincuencia. Efectivamente, pero además cambiar el chip de que el ambulante no necesariamente es tu enemigo, cambiar el chip del enemigo. El otro día conversaba y señalaba, aquí hacemos política o contra la población o con la población. Si estamos contra la población, vamos a tener un camino un poco más empinado. Señor Castro Vargas, muchas gracias por su presencia acá, por alentarnos a hacer creer que es posible tener planes y que los políticos asuman planes profesionales que sean eficaces para hacer frente a esto, en vez de recurrir a la demagogia y a promesas que saben que no van a poder cumplir. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa y retomamos Omar Ampliación de Noticias.